Una chica pobre le dio refugio a un hombre y a su hijo, sin saber que él era un millonario y siguió con el corazón roto. No puedes quedarte aquí parado con el niño en plena tormenta, gritó Camila, alzando la voz por encima del viento. El hado que barría la plaza del pueblo, el hombre, alto, de barba oscura y mirada desesperada, abrazaba con fuerza al bebé que lloraba sin consuelo. La nieve caía tan intensa que apenas podían verse a 1 metro de distancia. Todos los hoteles están llenos, respondió él con la voz quebrada. Intentando proteger al pequeño con su abrigo empapado, Camila no lo pensó más. Aunque no tenía mucho, aunque vivía en una casita vieja al borde del bosque. Algo en ella se negó a dejarlos morir de frío. Ven, no importa quién seas ni de dónde vengas. El niño necesita calor. Y tú también. Su voz apenas se escuchaba entre el rugido del viento. Mi auto se descompuso, no sé qué hacer, dijo él, temblando. Camila lo miró por un instante. Su abrigo era evidentemente caro, de esos que no se ven en ese pequeño pueblo, pero su rostro estaba marcado por la desesperación. No era un turista buscando café. Era un padre en apuros. El bebé en sus brazos lloraba sin parar y sus manitas, enrojecidas por el frío, rompieron algo dentro de ella. Ven conmigo, dijo Camila al fin, dándose la vuelta sin esperar respuesta. No voy a dejar que un niño se congele en Nochebuena. Cruzaron la plaza envueltos en la ventisca y entraron en la pequeña cafetería. Vacía y silenciosa, había sido un día nefasto para los negocios. Solo 3 clientes en toda la jornada. Pero en ese momento, nada importaba más que el calor de una taza, una manta. Y el hecho de que alguien aún podía hacer algo bueno por otro. Todo el día había sido un fracaso. Las mesas vacías, el café frío y las cuentas sin pagar se amontonaban sobre su escritorio como una montaña imposible de escalar. El aviso de desalojo del banco llevaba 2 semanas escondido en el bolsillo de su delantal, ardiendo contra su costado como un recordatorio cruel. Tenía solo 14 días para salvar el café que sus padres le habían dejado. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Un bebé lloraba bajo la tormenta y Camila no era el tipo de persona que podía mirar hacia otro lado. Soy Sebastián, dijo el hombre finalmente, rompiendo el silencio mientras subían por las estrechas escaleras que llevaban al pequeño apartamento sobre la cafetería. Camila, respondió ella, sin volverse a mirarlo. Empujando la puerta con el hombro, no tienes que contarme tu historia, pero aquí estarán seguros esta noche, Torres, le añadió ella mientras abría la puerta. Y no te preocupes por el desorden, no suelo recibir visitas. El apartamento era diminuto, pero tenía algo especial, una calidez sencilla, casi nostálgica. La sala, que también hacía las veces de comedor, estaba iluminada por una lámpara tenue. La cocina apenas era más grande que un armario. Y el dormitorio contiguo apenas tenía espacio para una cama doble. Todo estaba en orden, aunque el desgaste de los años se notaba en los muebles desparejados y las cortinas descoloridas. Camila se giró hacia él, extendiendo los brazos con suavidad. ¿Cuántos meses tiene? 6, respondió Sebastián, con un instante de duda antes de confiarle al pequeño. Se llama Diego. Cuando Camila tomó al niño en brazos, algo en su rostro cambió. Sus ojos, antes tensos por el frío y la preocupación, se suavizaron. Comenzó a mecerlo con ternura, tarareando una vieja melodía que su madre le cantaba cuando era niña. Pobrecito. Está empapado, murmuró, acariciándole la frente con delicadeza. ¿Tienes ropa seca para él? Sebastián asintió en silencio y abrió una mochila de cuero costosa. De su interior, sacó pequeñas prendas de bebé, todas impecables, de marcas que definitivamente no se vendían en ningún comercio local, desde los diminutos zapatos hasta las camisitas bordadas. Todo hablaba de una vida mucho más lujosa que la que rodeaba esas paredes humildes. Camila no hizo preguntas. Voy a preparar algo caliente, dijo con suavidad mientras se dirigía a la cocina. Tú acomódalo en el sillón. Aquí, al menos, no se van a congelar. Le devolvió al bebé con cuidado. Café o chocolate. Lo que tengas está bien, respondió él, echando un vistazo al modesto apartamento. No quiero causarte molestias. No es molestia, dijo Camila con una sonrisa serena. Encendiendo la estufa y colocando una olla vieja sobre la hornilla, mis padres solían decir que una casa donde no se puede recibir a un extraño no es un verdadero hogar. Mientras calentaba lo poco de leche que le quedaba y añadía el cacao con esmero, lo observó de reojo. Había algo en él que no encajaba del todo con el entorno. Sus modales eran refinados, su voz pausada, sus gestos medidos, y ese reloj que llevaba en la muñeca probablemente costaba más que todo lo que había en su apartamento junto. Pero Camila no preguntó. A veces el silencio era una forma de respeto. Ese reloj en su muñeca probablemente valía más que todo lo que Camila tenía en el apartamento. Y, sin embargo, lo que más llamaba su atención no era su ropa ni sus cosas caras, sino la sombra en sus ojos. Había algo roto en su mirada.
como si cargara con un peso que no podía soltar. ¿De dónde vienes?, preguntó mientras servía el chocolate en las 2 tazas menos desportilladas que encontró. De Bogotá, respondió él sin pensarlo demasiado. Estoy entre trabajos. Y con el bebé, la simple pregunta pareció golpearlo en el pecho. Sebastián apretó los labios y desvió la mirada hacia la ventana, donde la tormenta seguía azotando con furia. Es una larga historia. Camila se sentó en el viejo sofá, con una manta sobre las piernas y una taza caliente entre las manos. Bueno, dijo con una sonrisa tranquila, parece que tenemos toda la noche, y por primera vez en mucho tiempo. El silencio entre dos desconocidos no se sintió incómodo, sino necesario. Esta tormenta no va a parar hasta mañana. Y tal vez ni siquiera entonces, murmuró Camila, mirando hacia la ventana empañada por el vapor del chocolate. Diego empezó a llorar otra vez, su llanto agudo cortando el silencio del pequeño apartamento. Sebastián se puso tenso de inmediato, inseguro, como si cada sollozo del bebé fuera una prueba que no sabía cómo superar. Camila no dijo nada. Solo extendió los brazos. No sé por qué se calma contigo, admitió él al entregarle al niño. Conmigo llora todo el tiempo, los niños sienten las cosas, dijo ella en voz baja, acariciando la mejilla húmeda del bebé con su mengue. Tal vez solo necesita saber que está a salvo. Mientras lo mecía con ternura, con un ritmo casi instintivo. Camila sintió que el cuerpecito de Diego comenzaba a relajarse, pero entonces algo captó su atención. Algo pequeño y a la vez helado. Un leve detalle en la ropa del bebé. Una etiqueta, un escudo bordado, y de pronto, el nombre le resultó familiar. Demasiado familiar, en la diminuta muñeca de Diego. Una pulsera de hospital asomaba entre las mangas de su ropita. Camila la leyó sin querer, y el impacto fue inmediato. Diego Restrepo Herrera. Restrepo, el apellido la atravesó como un rayo. El mismo que aparecía en los carteles del nuevo resort, en los documentos del ayuntamiento, en las cartas de desalojo. La misma familia dueña de la empresa que quería arrasar con su pueblo para construir un lujoso complejo turístico. La misma que estaba a punto de dejarlas sin hogar a ella y a muchos más. Levantó la mirada lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. Sebastián estaba de espaldas, contemplando la tormenta a través de la ventana. Ajeno a que, en ese instante, Camila ya no lo veía solo como un hombre vulnerable con un bebé, sino como algo mucho más complejo, tal vez incluso como una amenaza. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y por qué estaba escondido en su pueblo, bajo la nieve, con el hijo de un apellido que lo significaba todo, que hacía en Villa de los Nevados justo ahora? Cuando su pueblo estaba a punto de ser borrado del mapa, la tormenta seguía rugiendo, con furia al otro lado de la ventana. Pero la verdadera tempestad se desató dentro del corazón de Camila Torres. El frío afuera no se comparaba con el torbellino de emociones que la sacudía por dentro. No pegó un ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los párpados, la imagen de la pulsera volvía a aparecer, clara como una advertencia. Restrepo. Ese apellido maldito. El mismo que encabezaba los papeles legales que amenazaban con expropiar sus tierras, con expulsar a su gente, con destruir generaciones de historia en nombre del lujo y el progreso. Mientras tanto, a pocos pasos de ella, Sebastián dormía en el sofá con Diego acurrucado sobre su pecho. Se veían tranquilos, casi vulnerables, como si nada de todo eso tuviera relación con ellos. Pero lo tenía. Y Camila lo sabía. El bebé dormía profundamente en una cuna improvisada con cojines del sofá, arropado con cuidado. Solo se había calmado cuando estuvo en los brazos de Camila, y aunque eso le daba cierta paz, también le dejaba una inquietud que no lograba apartar del pecho. A las 6 en punto, sin haber dormido ni un minuto, Camila se levantó para preparar café. El viento seguía golpeando las ventanas con una furia invernal. Si la noche anterior había sido dura, la mañana era aún peor. Nadie saldría del pueblo ese día. Estaban atrapados. Buenos días. La voz de Sebastián la tomó por sorpresa. Giró rápidamente y lo vio ya despierto, sentado en el sofá, con Diego en brazos. El bebé también estaba despierto, tranquilo, curioso, observándolo todo con esos grandes ojos oscuros que parecían absorber cada rincón del lugar. Ojos grandes y llenos de curiosidad la observaban desde los brazos de Sebastián. Buenos días, respondió Camila, esforzándose por sonar natural. Dormí mejor de lo que he dormido en meses. La verdad, admitió él, con una honestidad en la voz que la descolocó por un momento. Había algo en su tono, sincero, casi vulnerable. Pero Camila no podía permitirse bajar la guardia. Si él era realmente un Restrepo, tenía motivos de sobra para desconfiar. Tía, ¿cómo llegaste hasta acá con esta tormenta? En el tráctor de don Manuel, respondió Esperanza, sacudiéndose la nieve del abrigo mientras subía las escaleras con paso firme, con una energía sorprendente para sus 55 años. Estaba preocupada por ti. Pero se detuvo de golpe al entrar en la sala y ver al desconocido.
Sus ojos, siempre atentos, se posaron en Sebastián como si pudieran atravesar la piel y leer verdades ocultas. Lo observó con detenimiento, desde su postura hasta el modo en que sostenía al bebé. Tía, él es Sebastián, dijo Camila con calma, y este pequeño es Diego, con delicadeza. Tomó al bebé en brazos y lo acunó. Se quedaron atrapados por la tormenta. Esperanza no dijo nada al principio. Solo mantuvo la mirada fija en el hombre por unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, asintió apenas con la cabeza y dio un paso hacia adelante. Mucho gusto, dijo con voz firme. Pero cortés, soy Esperanza Torres, el gusto. Es mío, respondió Sebastián, sin apartar la mirada, aunque claramente incómodo, bajo aquella inspección silenciosa. Camila sintió como la atmósfera del apartamento cambiaba, como si una presencia más antigua y más sabia acabara de tomar el control de la habitación. Y supo, sin necesidad de palabras, que su tía había intuido más de lo que él estaba dispuesto a confesar. Señora, dijo Sebastián, poniéndose de pie con respeto, su sobrina ha sido muy generosa con nosotros. Esperanza lo miró sin parpadear. Mi sobrina es generosa con todo el mundo, respondió con tono firme. A veces, demasiado generosa para su propio bien. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de intención esa noche. Mientras Sebastián bañaba a Diego con cuidado en el fregadero de la pequeña cocina, su voz tarareaba una melodía suave que llenaba el ambiente con una extraña calma. El bebé se reía, salpicando agua con sus manitas, mientras su padre lo secaba con una toalla gastada pero limpia. Esperanza aprovechó el momento y tomó a Camila del brazo, llevándola a un rincón de la sala. ¿Qué sabes de él?, susurró, sin rodeos. Dice que viene de Bogotá, respondió Camila en voz baja. Que está entre trabajos. Miró hacia la cocina. Sebastián sonreía mientras le hablaba al bebé en voz baja, como si el mundo más allá de ese momento no existiera. Pero, hay algo, no sé, no me ha contado mucho. Esperanza frunció los labios. Su instinto, afinado por los años y las decepciones, no se equivocaba fácilmente. Tía, creo que hay algo que no me está diciendo. Esperanza entrecerró los ojos. ¿Cómo que, Camila? Dudó un segundo. Pero luego se decidió. Vi una pulsera en la muñeca de Diego, del hospital. Llevaba el nombre Diego Restrepo Herrera. Esperanza frunció el ceño de inmediato. ¿Estás segura? Completamente, afirmó Camila, sin titubear. Hubo un silencio denso entre ellas, hasta que Camila suspiró y bajó la voz. Pero, mírale la cara cuando está con Diego. Míralo cuando piensa que nadie lo está observando. Ese hombre está roto por dentro. Está sufriendo de verdad. Esperanza no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió casi por reflejo hacia la cocina. Allí estaba Sebastián, sosteniendo una cucharita y haciendo ruidos tontos, provocando una carcajada escandalosa en el bebé. El sonido era limpio, dulce. Diego pataleaba feliz. Ajeno a todo, el sufrimiento no justifica las mentiras, Mijal dijo. Esperanza en voz baja, sin apartar la vista de ellos. Lo sé, respondió Camila con honestidad, pero tampoco debería condenar a alguien de inmediato. Esperanza volvió a observar a Sebastián durante un largo rato. Lo vio entregarse por completo a su hijo, sin distracciones, como si solo existieran ellos dos en el mundo. Y entonces, con una seriedad que nacía más del instinto que de la razón, murmuró: ese hombre carga un secreto, Camila, y tarde o temprano lo va a soltar. Esperanza lo observó en silencio. Vio cómo limpiaba con paciencia cada dedito diminuto, cómo le susurraba palabras llenas de ternura, sin reservas, como solo lo hace alguien que ama de verdad. Ese hombre quiere a ese bebé, murmuró finalmente. Sí, respondió Camila con una sonrisa triste. Y Diego lo quiere a él, pero también me quiere a mí, lo decía con el corazón en la mano. En los últimos días, Diego había comenzado a estirar sus bracitos cada vez que la veía. Se calmaba apenas ella lo tomaba en brazos, como si supiera instintivamente que con ella también estaba a salvo. Parecía haber decidido por sí mismo que necesitaba dos padres, no uno solo. Esperanza bajó la mirada por un instante. Luego la sostuvo con fuerza en los ojos de su sobrina. Ten cuidado, Camila, advirtió Esperanza con un dejo de tristeza en la voz. Tu corazón es demasiado bueno. ¿Ya te lastimaron una vez? Camila no respondió, pero esas palabras se le quedaron clavadas como una espina suave y silenciosa. Esa noche, cuando la tormenta por fin comenzó a ceder, el silencio afuera era tan profundo como el que habitaba en el pequeño apartamento. Sebastián se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el vidrio helado. Observó los copos de nieve caer con menos fuerza, como si el mundo comenzara a respirar de nuevo. Mañana podré irme, dijo en voz baja. Pero su tono no tenía alegría. Sonaba más a despedida amarga que a alivio.
¿Tienes prisa?, preguntó. Camila, sin apartar la mirada de Diego, que dormía plácidamente en su regazo. Sebastián tardó un momento en responder, no admitió al fin, la verdad. Estos han sido los mejores 3 días que he tenido en mucho tiempo. Camila levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Para mí también, susurró. Se quedaron así, mirándose en medio de la penumbra tibia del apartamento, con las palabras suspendidas en el aire. No hacía falta decir nada más. En ese instante, ambos sabían que algo dentro de ellos había empezado a cambiar, y que, cuando la nieve se derritiera, no solo el camino quedaría despejado, sino también las verdades que aún no se habían dicho, mientras Diego dormía plácidamente. Entre ellos, envuelto en una manta tibia, el mundo parecía haberse detenido. Afuera, la nieve había cesado, pero ninguno de los dos deseaba que llegara el amanecer. Había algo reconfortante en ese momento suspendido, como si la tormenta también hubiera apaciguado lo que llevaban dentro. Al cuarto día, mientras tomaban café en silencio, Sebastián colgó una llamada y anunció con tono tranquilo: Mi carro va a tardar una semana en arreglarse. ¿Una semana completa?, preguntó Camila, levantando una ceja con escepticismo. Sí, respondió él, evitando su mirada. El mecánico dice que tienen que traer una pieza especial desde la ciudad. Camila sintió lentamente, pero no respondió. Había visto el auto desde la ventana de su apartamento, medio cubierto de nieve pero intacto. No parecía tan averiado como él afirmaba. Algo no encajaba. ¿De verdad sabes hacer café?, le preguntó Camila con una sonrisa escéptica. En la primera mañana sé hacer café instantáneo, respondió Sebastián, meciendo a Diego en sus brazos. Eso no es café, replicó ella entre risas. Eso es una ofensa a la humanidad. Sebastián se rió también, encogiéndose de hombros. Ven, te voy a enseñar cómo se hace de verdad. Camila lo llevó a la pequeña cocina y comenzó a mostrarle cada paso con paciencia. Le explicó cómo escoger los granos, cómo reconocer el aroma justo antes de molerlos, y luego le enseñó a usar la vieja cafetera italiana que había heredado de su abuela. Una reliquia que aún funcionaba como nueva, gracias a los cuidados de toda una vida. El secreto está en el tiempo, le dijo, mientras el aroma empezaba a llenar la habitación. Si lo haces muy rápido, queda aguado. Si lo dejas demasiado, se vuelve amargo. Sebastián la observaba con atención, casi con reverencia. No por el café, sino por ella. Por la forma en que sus manos se movían con precisión. Por la pasión con la que hablaba de algo tan cotidiano, como preparar una taza. Y en ese momento, supo que había empezado a echar raíces en un lugar del que no quería irse. Sebastián demostró ser un alumno aplicado. En apenas 3 días, ya preparaba un café casi tan bueno como el de Camila, y los pocos clientes habituales empezaron a hacer comentarios con una sonrisa cómplice. ¿Ese es tu novio, Camila?, preguntaban con picardía. No es mi novio, respondía ella con rapidez, aunque cada vez lo decía con menos convicción. Porque la verdad era que Sebastián se estaba volviendo parte de su día a día, sin que ella se diera cuenta. Una constante inesperada que había comenzado a llenar huecos que ni siquiera sabía que tenía. Que le abría el café cada mañana, dejándole a ella el tiempo para preparar el desayuno de Diego con calma. Luego la ayudaba a limpiar las mesas, siempre atento, siempre dispuesto, mientras Camila atendía a los clientes con su sonrisa de siempre. Y cuando el silencio caía en la tarde, entre el aroma del café recién hecho y los pasos suaves del bebé, gateando por el piso, a veces se miraban y no decían nada. Camila había querido creer que todo eran simples coincidencias o gestos amables de los vecinos. La cuenta de la luz pagada, un pedido de café saldado misteriosamente, incluso una caja de fórmula nueva para Diego apareciendo como por arte de magia. Pero Esperanza, con esa mirada suya, que siempre veía más allá, fue directa. Tú sabes que tu huésped misterioso tiene más dinero del que dice, le dijo con firmeza, y creo que está tratando de ayudarte, sin que te des cuenta. Esa noche, Camila ya no pudo seguir ignorando lo evidente. Esperó a que Diego durmiera. Y cuando Sebastián se sirvió una taza de café, fue al grano. Fuiste tú quien pagó la cuenta de la luz, ¿verdad? Él casi se atraganta con el primer sorbo. ¿Yo? ¿Cómo iba? No soy tonta, lo interrumpió ella, cruzando los brazos. Las cosas no aparecen solas. Alguien está ayudándome, y tengo la sensación de que ese alguien eres tú, Sebastián. La miró por un momento largo, en silencio. Pareció debatirse internamente, como si estuviera al borde de decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. ¿Quién eres realmente, Sebastián? Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. Te